Hola, buenas tardes. Buenas Vamos a tardes, empezar con profesora. el tema de hoy. ¿Cómo están? Hoy Buenas vamos a tardes, profesora. dar, hola. Hoy vamos a dar dos temas, ¿sí? Uno es apneas del sueño, como están viendo, y el otro es la parte de neumonías en el paciente inmunodeprimido. Vamos primero con la parte de sueño. Les pido que si tienen alguna pregunta, hablen, porque el chat por ahí se me complica ver con el PowerPoint, y si no, al final de la clase les respondo. ¿Estamos? Y bueno, si no van a hacer preguntas, silencian los micrófonos, así no hay interrupciones. Por ahí se entrecorta un poco por el tema de internet, pero vamos a tratar de que salga bien. Bueno, para los que alguna vez ya vieron la clase, y si no, para los que es primera vez, lo que es apneas del sueño es una patología frecuente, si bien no es lo más frecuente, se ve mucho en los pacientes, y las estudiamos, o son los encargados de hacer el seguimiento, los neumonólogos y los neurólogos, ¿sí? Son, digamos, los que más están en contacto con estos pacientes, que seguramente van a conocer a alguien que tenga apneas de sueño o van a ver a alguien que las tenga. Las apneas de sueño son trastornos respiratorios vinculados al sueño, les decía que lo vemos los neumonólogos y también los neurólogos, porque esta patología también se asocia a lo que son los terrores nocturnos o a los movimientos involuntarios nocturnos. Pero bueno, nosotros vamos a ver lo que es la parte respiratoria, que son los trastornos vinculados al sueño. Lo que son apneas o hipopneas obstructivas del sueño se abrevia con esas letras que ven ahí, que es SAOS, que significa síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño, y tiene una prevalencia más o menos del 5% en la población adulta, principalmente existe en los pediátricos, en menor frecuencia, y dentro de los adultos es mayor en hombres que en mujeres, y una prevalencia de edad entre los 30 y 60 años. El ronquido y la hipersomnolencia diurna son signos característicos que tienen estos pacientes, y lo que son patologías cardiovasculares, ACVs y accidentes de tránsito están muy vinculados a lo que son las apneas de sueño. Ahora vamos a ver por qué. Cuando nos acostamos, ¿sí? Cuando el paciente está en posición horizontal, todo lo que es la vía aérea, sobre todo la parte superior, tiene mucha importancia en esta patología, ¿sí? Cuando uno está en posición horizontal, el aire, como ven en la imagen de la izquierda, entra por la nariz, ¿sí? Y recorre nariz, laringe, va por tráquea. En los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, ahora vamos a ver por qué causas, lo que ocurre es que tanto la lengua como la mandíbula y todo lo que es el tejido linfático y el tejido blando, de lo que es la parte cervical y del cuello, digamos, generan una obstrucción, ¿sí? Se relajan esos músculos y generan una obstrucción en el paso del aire. Eso se puede manifestar como un ronquido, o vamos a ver como una apnea, es decir, que el aire directamente no puede circular. En algunos casos los pacientes tienen respiración bucal, también el aire sigue el mismo trayecto, solo que ingresa por la boca, pero los pacientes con respiración bucal también tienen apnea de sueño. No es que solamente los que respiran por la nariz, sino tanto los que tienen respiración nasal o bucal pueden tener la apnea del sueño, que se produce más que nada por la obstrucción del aire a nivel de la vía aérea superior, a la altura de lo que es la base de la lengua, el retroceso, la parte de la mandíbula, el paladar blando y demás. Eso se produce, como les dije recién, porque los músculos cuando uno duerme se relajan, pero sobre todo los que son de la parte cervical y del cuello, el tejido blando, se relaja aún más y predispone a la obstrucción. Hay factores que van a predisponer a que un paciente tenga apneas de sueño. El principal factor es la obesidad. ¿Por qué decimos la obesidad? Porque dijimos que tanto el tejido blando, como toda la grasa o el tejido linfoide, cuando el paciente está en posición horizontal y relajado, va a generar mayor obstrucción. ¿Sí? Entonces los pacientes obesos tienen una mayor predisposición a tener apneas de sueño. Después todas las patologías que generen hipoplasia mandibular, o las de aumento de tejido blando o tejido linfoide alrededor de la faringe, la obstrucción nasal, ya sea por
desviación del tabique, hiperplasia de los cornetes, el hipotiroidismo y la acromegalia. Y la apnea del sueño es un factor condicionante a tener hipertensión arterial. ¿Por qué es importante o por qué se deben estudiar las apneas del sueño? Fisiológicamente, lo que ocurre es que al haber una apnea del sueño, el paciente lo que va a hacer es respirar más profundo, ¿sí? Va a tener una presión negativa intratorácica mayor a la normal. Eso genera alteración en el volumen sistólico, alteración en el retorno venoso, aumenta la presión del ventrículo izquierdo y eso lleva a que se altere la contractilidad del músculo miocardio. Aparte hay mayor tono simpático, porque se va a manifestar como hipertensión arterial, va a haber mayor inflamación del endotelio y alteración de lo que es la leptina e insulina, lo que va a predisponer al paciente a la diabetes o al síndrome metabólico. Este es un cuadro que no sé si le pueden sacar una foto a la pantalla o lo van anotando, pero es como que resume lo que pasa en las apneas del sueño, ¿sí? Dijimos que la apnea del sueño era un aumento en el colapso de la vía aérea superior. Cuando el paciente duerme y se relaja, se estrecha la vía aérea superior, eso lleva al ronquido, a la apnea o a la hipopnea. Eso genera un aumento del esfuerzo inspiratorio y aumento de la presión intratorácica, que como consecuencia va a dar aumento del retorno venoso, aumento del tono vagal, va a dar bradicardia, hipoxemia e hipercapnia. Eso genera, a nivel del sistema nervioso central, un microdespertar para salir de esa apnea, ¿sí? Para desobstruir la vía aérea. Ese microdespertar, a nivel del sistema nervioso, genera una desorganización del sueño, ¿sí? Es decir, que el paciente, al tener estas apneas y tener esos microdespertares para salir de la apnea, no llega nunca hasta el sueño profundo, ¿sí? No llega a la fase REM. A la vez que genera hipoxia, activación del sistema nervioso simpático, como dijimos, y se va a manifestar como hipersomnolencia diurna, sueño no reparador, cefaleas matutinas y alteraciones neuropsiquiátricas, cardiorrespiratorias o metabólicas. Entonces, cuando volvemos a que el paciente se despierta por obstrucción de la vía aérea, se despierta para desobstruir, eso genera alteración del tono muscular, alteración del tono simpático, movimientos y recién ahí el paciente reinicia el sueño. Es decir, que cuando tenemos apneas del sueño tenemos dos problemas. La parte en cuanto a lo metabólico y a lo fisiológico, ¿sí? Que hay una alteración de lo que es todo el tono simpático, que lleva a la bradicardia y la hipertensión, y por otro lado los microdespertares, que son, que pueden ser, los microdespertares que el paciente se puede despertar, o sea, puede estar consciente de que se despierta, o puede tener un microdespertar a nivel del electroencefalograma, es decir, que el paciente no es necesario que abra los ojos y que se siente para salir de esa obstrucción, sino que a nivel del electroencefalograma vemos que el paciente sale de ese sueño profundo, va a una fase más liviana del sueño para desobstruir. Entonces tenemos toda la parte metabólica y fisiológica cardiorrespiratoria y por otro lado tenemos todo el compromiso a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de tener apneas o hipopneas del sueño? Como dijimos, lo más importante a nivel cardiovascular y el sistema nervioso central, como hay alteración del miocardio, predispone a los infartos, predispone a la ACV, trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, alteración de la memoria, y la hipertensión, y después la parte metabólica, como da resistencia a la leptina y la insulina, predispone a la diabetes y al síndrome metabólico. ¿Cuál va a ser la clínica de un paciente que tenga apneas del sueño? Lo principal, por lo que nos van a consultar, va a ser la hipersomnolencia diurna. Lo primero que va a manifestar el paciente es la hipersomnolencia diurna, es decir, que el paciente duerme 6 horas, 8 horas o 9 horas, pero tiene un sueño que no es reparador, es decir, que se levanta y sigue cansado. ¿Sí? Eso pasa porque el paciente, por más que duerma 10 horas o 15 horas, nunca llega a la fase profunda del sueño, que es la fase donde se descansa, ¿sí? Es como que tener un sueño liviano.
Entonces la hipersomnolencia es una de las manifestaciones más importantes. Y lo otro es la alteración cognitiva, ¿sí? Pérdida de la memoria o de la concentración, que son otros de los síntomas por los cuales el paciente puede consultar. Este cuadro resume así, en forma más rápida, los síntomas nocturnos por lo que puede consultar un paciente o los síntomas diurnos. Los de la noche dijimos principalmente ronquidos, que a veces los consulta el paciente porque hasta se escucha roncar o se despierta con su ronquido, o a veces el acompañante, quien duerma con el paciente, nos puede relatar los ronquidos o las apneas o el sueño inquieto, las posturas anómalas para dormir, la sudoración nocturna, la enuresis o lo que se llama la nicturia, ¿sí? Que es que el paciente altera su ritmo para orinar. Y después, dentro de los síntomas diurnos, el paciente tiene hiperactividad, déficit de atención, disminución del rendimiento, alteración de la conducta, la somnolencia, la cefalea matinal, retraso en el crecimiento, en el caso de los pediátricos, o la sequedad bucal. Bien, ¿cómo vamos a evaluar a un paciente que tenga apneas del sueño? En el consultorio hacemos 3 cosas principales. Uno, aparte del examen físico, lo que le agregamos es medir el perímetro del cuello, ¿sí? Eso sobre todo para los pacientes obesos. Después hacemos evaluación de las pauses, que se hace con el score de Malampati, que algunas lo habrán escuchado nombrar. El score de Malampati evalúa la distancia que hay entre el paladar blando y la base de la lengua. ¿Sí? Este se usa más que nada para intubar, se usa en terapia. Y vemos que a medida que hay más, a medida que hay menos distancia entre lo que es el paladar blando y la base de la lengua, nos va a indicar que el paciente tiene más chances de tener una apnea de sueño, ¿sí? Una obstrucción de la vía aérea superior. Porque imagínense que si tiene un Malampati pequeño, como ser el de grado 4 o el de grado 3, cuando ese paciente se relaja cuando duerme, eso se colapsa aún más y predispone a la obstrucción de la vía aérea. Y lo otro que usamos es la escala de Epworth, que es un test que evalúa en el paciente la somnolencia diurna, la concentración, digamos, son una serie de, creo que son 10 o 15 preguntas, que evalúa si el paciente se duerme. Por ejemplo, cuando mira televisión, si se duerme sentado en la mesa comiendo, si se duerme trabajando, digamos, evalúa todas esas cosas. Es una escala específica para evaluar la somnolencia. El score de Malampati. Y después, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No sé quién habla en el chat. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, y para estudiar las apneas del sueño, tenemos estudios específicos, aparte de la consulta clínica, tenemos estudios específicos y métodos de diagnóstico que se llama polisomnografía, ¿sí? La polisomnografía puede ser, es el estudio, digamos, el gol estándar para estudiar las apneas del sueño. Dentro de los estudios del sueño tenemos el más complejo, que es el gold estándar, que es el de nivel 1, que es la polisomnografía nocturna, y después podemos tener una polisomnografía en el domicilio del paciente, una poligrafía o una saturometría. ¿Sí? Ahora les voy a explicar cada uno cómo se hace. La polisomnografía nocturna lo que hace es, se cita al paciente en lo que se llama laboratorio del sueño, que puede ser en un consultorio o en una sala del hospital, que está adaptada para hacer el estudio del sueño. Es decir, que está adaptada, es una sala especial donde es el lugar ideal para dormir, ¿sí? Tiene la temperatura correcta, digamos, no hay ruidos externos, tiene una cama cómoda, y hay una cama para el paciente, y del otro lado está el operador, que es el que va a ir censando todos los monitores. El paciente va en el horario que duerme, por lo general a la noche, se queda a dormir en el hospital, y lo que se hace es colocar un electroencefalograma, electrodos a nivel de los ojos, a nivel del mentón, de las piernas, del abdomen y del tórax, para evaluar los movimientos que tiene mientras duerme,
y después el electroencefalograma. Y a la vez se les va a poner un sensor de flujo nasal, uno bucal, un saturómetro y un electrocardiograma. Entonces, con todo eso, el paciente se duerme y se va censando durante la noche todos ¿cómo es que se llama? Todos estos parámetros. ¿Qué parámetros hay? Como les dije, electroencefalograma, electroculograma, electromiograma. Eso para evaluar más que nada el sueño, las etapas del sueño, las fases que tiene. Y después a nivel cardiorrespiratorio, el flujo de aire, la saturación, los ronquidos y los movimientos. El resultado final de este estudio se ve en una planilla así. ¿Está? Esto, el que entiende de estudio del sueño, lo lee y lo va a interpretar. Pero lo más importante, o lo que quiero que vean, es que a la izquierda tienen todos los sensores que se le colocan al paciente, ¿sí? En la parte de arriba tenemos el electroencefalograma, el electrooculograma, el electromiograma, después tenemos un micrófono para evaluar si el paciente ronca, después tenemos las fajas o cintas a nivel del tórax y del abdomen, el saturómetro, y lo que evaluamos es si el paciente durante el sueño tiene todas las fases del sueño y llega a la parte profunda, o si durante las fases del sueño se despierta. No sé si vieron en fisiología o cuando estudiaron sueño, la fisiología del sueño, que hay distintas ondas de acuerdo a la etapa del sueño en la que uno está. Los pacientes que tienen apneas del sueño suelen estar en las etapas menos profundas de sueño, ¿sí? Nunca llegan a la fase REM. Y lo que vamos viendo es que a medida que el paciente intenta dormirse o quiere llegar a una fase profunda del sueño, se va a despertar, es decir, tiene un micro despertar a nivel del electroencefalograma. Por otro lado, vamos a ver que puede roncar o que puede moverse cuando ocurra ese micro despertar. Y lo otro que vamos a ir viendo es que en ese momento el paciente va a desaturar y a la vez las cintas que están a nivel del tórax y del abdomen empiezan a censar movimiento que se debe al movimiento que hace el paciente para vencer la resistencia que hay en la vía aérea superior, es decir, para salir de esa apnea. Todo esto lo lee el neumonólogo. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que saber de esta parte? ¿Sí? Lo más importante. Los conceptos de lo que es la apnea del sueño, ¿sí? Que la apnea del sueño es la ausencia, es decir, que no hay flujo de aire a nivel buconasal durante 10 segundos o más. ¿Sí? Es decir, que el sensor de flujo aéreo está sensando a nivel de la boca y de la nariz, durante más de 10 segundos sensa de que no hay flujo de aire. Eso significa que hay una apnea. Ahora, esa apnea puede ser obstructiva o puede ser central. Para saber si una apnea es obstructiva o es central, vamos a tener que ver las fajas que detectan el movimiento del tórax y del abdomen. Si esa ausencia de aire se acompaña de un movimiento a nivel de las fajas que sensan el tórax y el abdomen, es decir, que el paciente trata de vencer esa apnea, decimos que es una apnea obstructiva. Ahora, si durante la apnea el paciente no hace movimientos inspiratorios, es decir, que la cinta que está a nivel del abdomen y el tórax no sensan movimiento, la apnea es de tipo central. ¿Sí? Eso se debe a otras patologías. Y después existe la apnea mixta, que es que empieza como central y termina como obstructiva. Pero lo más importante es la apnea central y la apnea obstructiva. Otro concepto importante que tienen que saber es lo que es una hipoapnea. La hipoapnea es una reducción del flujo aéreo, que sensan el flujo a nivel de la boca o de la nariz, durante más de 10 segundos, pero que tiene que estar acompañado de una desaturación a nivel del sensor del saturómetro, o que el paciente tenga un micro despertar. Es decir, en la apnea el paciente no respira por 10 segundos o más, y en la hipoapnea el flujo de aire disminuye, pero esa disminución tiene que estar acompañada de una desaturación
o de un microdespertar a nivel del electroencefalograma. Cualquiera de esos dos marca una hipopnea. ¿Y qué hacemos con esto? Una vez que marcamos todas las apneas e hipopneas que tiene el paciente, vamos a sacar lo que se llama el índice de perturbación respiratoria. Es decir, durante todo el tiempo que duerme el paciente se lo deja dormir de 6 a 8 horas durante el estudio, vamos a censar por hora cuántas apneas o hipopneas tuvo. ¿Sí? Si el paciente tiene por hora entre 0 o 5 apneas, es normal. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que apnea era ausencia de flujo durante más de 10 segundos. ¿Sí? Que un paciente tenga entre 0 y 5 ausencias de flujo durante más de 10 segundos es normal. Por hora. ¿Sí? Pero hay pacientes que llegan a tener más de 30 apneas durante una hora. Es decir, que si sumamos todos los segundos que tienen esas apneas, el paciente prácticamente de las 8 horas que duerme, 6, 5 está en apnea. ¿Sí? Entonces, esos pacientes son los que tienen mayores consecuencias a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Son en los pacientes que más atentos tenemos que estar. ¿Qué hacemos una vez que tenemos, perdón? Eso es la polisomnografía nocturna que se hace en el estudio de sueño. Después hay estudios menos complejos, que es la polisomnografía en el domicilio, que acá lo que se le hace es dar al paciente todo el equipo para monitoreo, se lo pone en su casa cuando se duerme, lo devuelve al otro día y el analista lo estudia. Después tenemos estudios más simples, donde lo que no se evalúa es la parte del electroencefalograma, y estudios más simples todavía, que es solamente cuando se ponen dos parámetros, por ejemplo, el electrocardiograma y el saturómetro, o el saturómetro y el tensiómetro. Esto se hace en lugares que tienen menos complejidad o en pacientes por ahí que requieren un estudio urgente y no hay disponibilidad para hacer el estudio del sueño. ¿Estamos? Pero el gol estándar es la polisomnografía nocturna, que tiene todos los marcadores para evaluar las apneas y las hipopneas. Entonces, como les dije, una vez que se termina el estudio y evaluamos y sacamos el IPR, que es el índice de perturbación del sueño, vemos si el paciente tiene cuántas apneas tiene durante la noche y clasificamos en leve, moderado, grave, como estaba en este gráfico, y lo vamos a tratar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento para las apneas del sueño? Tenemos un tratamiento que es médico, que es sobre todo tratar por ahí las comorbilidades que predisponen a tener apneas del sueño, principalmente la obesidad. ¿Sí? Si yo un paciente que tiene un índice de masa corporal, no sé, de 40, de 50, no trata la obesidad, la apnea del sueño, por más tratamiento que se le haga, no se le va a ir. Lo otro que tengo que evaluar es la posición corporal en la que duerme. Dijimos que el paciente en posición supina tiene más tendencia al colapso de la vía aérea superior. Hay pacientes que durmiendo de lado, ¿sí? De costado, esas apneas disminuyen mucho. Entonces también tenemos que evaluar la posición en la que duerme el paciente. Hay distintas técnicas para que el paciente duerma de costado, por ejemplo, que se ponga una almohada atrás, cosa de que no pueda girar, a veces lo que se hace es poner pelotitas de tenis, ¿sí? Coser pelotitas de tenis al pijama o a la remera con la que duerman, cosa que cuando el paciente se ponga boca arriba le moleste y vuelva a la posición horizontal. Y lo otro, el tratamiento farmacológico en el caso de que tenga alguna patología que predisponga a la apnea del sueño, por ejemplo, el hipotiroidismo o las apneas centrales asociadas a la insuficiencia cardíaca. En esos casos tendría un tratamiento farmacológico. Y lo que tiene que tener en cuenta es que todo lo que sean las drogas, por así decir, miorrelajantes, o las benzodiazepinas, están desaconsejadas en los pacientes que tienen apneas del sueño,
porque lo que hacen es relajar más aún al paciente, o lo mismo, tomar alcohol o ansiolíticos, porque lo que hacen es relajar más al paciente, con lo cual predispone a tener más obstrucción de la vía aérea. Sí, eso en cuanto a la parte médica. Y el tratamiento definitivo para la apnea del sueño es el CPAP. No sé si alguna vez lo escucharon. El CPAP es una maquinita, ahora les voy a mostrar, que por un lado tiene una máscara como si fuese un nebulizador o una máscara de oxígeno, y está conectada a un aparato que se llama CPAP. CPAP significa presión aérea continua en la vía aérea. ¿Sí? Lo que hace ese aparatito es, no tiene oxígeno ni nada, sino lo que hace es mandar con más presión el aire ambiental. Si yo mando con más presión el aire, lo que voy a hacer es desobstruir la vía aérea. Y ese es el fin que tiene el aparato. Dijimos que el paciente que en posición horizontal se relajaba y toda la parte de la vía aérea superior colapsa y obstruye, obstruye el flujo aéreo. Lo que hace el CPAP es mandar mayor presión, o sea, aire ambiental con mayor presión, entonces esa presión desobstruye, por así decir, el colapso que hay en la vía aérea superior. Ese aparato, aunque parezca por ahí medio incómodo demás, está anatómicamente adaptado. Hay diferentes máscaras, diferentes tamaños para cada paciente. No hace ningún tipo de ruido, o sea que no es incómodo para dormir. Por ahí al principio sí, pero después los pacientes una vez que lo empiezan a usar se acostumbran y mejora mucho la calidad de vida. Sí, entonces el objetivo del CPAP es colocarlo a una presión determinada que desobstruya la vía aérea y que evite las apneas y las hipoapneas. ¿En qué pacientes vamos a usar el CPAP? En todos los pacientes que tengan un IPR, que dijimos que era el índice de apneas e hipoapneas mayor a 30, es decir, que tengan un IPR severo, o en los pacientes que tengan un IPR leve o moderado, pero que tengan mucha clínica, es decir, que tengan mucha hipersomnolencia diurna, que tengan cefalea o que tengan alteración cognitiva, o en pacientes que hayan tenido infartos o ACVs, porque dijimos que son una consecuencia de tener apneas de sueño. Esas son las dos indicaciones principales para usar el CPAP. ¿Cómo se usa el CPAP o cómo se titula el CPAP? Así como hay un estudio que al paciente se lo hace dormir y se estudian las apneas y hipoapneas del sueño, el paciente va otro día al laboratorio de sueño y duerme con el CPAP y ahí el operador va monitoreando y va ajustando la presión del equipo hasta que desaparecen las apneas de sueño, hasta que se desobstruye la vía aérea. Digamos, no es que el aparato es universal para todos los pacientes, sino que como les dije, se adapta a cada paciente, o sea que cada paciente va a ir con una presión determinada. A medida, por ejemplo, los pacientes obesos, a medida que adelgazan y que mejoran su índice de masa corporal, es posible que el CPAP haya que ajustarlo, ¿sí? No es definitivo, sino que con el tiempo hay que ir controlando, monitoreando las presiones para evaluar que no se produzcan las apneas del sueño. Es decir, que el CPAP lo que tiene por objetivo es disminuir el índice de perturbación respiratoria, bajarlo al menor número posible, sacar los ronquidos del paciente, evitar que el paciente desature cuando duerme y evitar los microdespertares. Es decir, que el sueño del paciente vuelva a ser un sueño normal, que vuelva a la fase profunda del sueño, que es donde se descansa, que es el sueño reparador, y evitar todas las complicaciones que genera las apneas del sueño. ¿Estamos hasta ahí? Existen otros tratamientos que se usan para las apneas del sueño que son menos usados, pero también se usan, que son los dispositivos orales para el ronquido o las apneas obstructivas. En esto se encargan los odontólogos o los cirujanos maxilofaciales. Son distintos dispositivos que hacen avance mandibular para los pacientes que tienen hipoplasia o acromegalia o retención de la lengua. ¿Sí? Son esos pacientes que tienen patología mandibular
es un tipo de, como una ortodoncia específica, que lo que hace es evitar que cuando el paciente se duerma, se relaje, la mandíbula y toda la base de la lengua obstruya la vía aérea. Y después existe la cirugía, que se usa en casos determinados, que son para pacientes que tienen patología de la cavidad oral, es decir, para los pacientes que tienen, por ejemplo, hiperplasia amigdalina o patologías del paladar blando, que son los que dan ese malampati de grado 4 y dijimos que llevan a la obstrucción de la vía aérea. En esos casos, que son casos muy determinados, se puede hacer una cirugía cuando hay una obstrucción que es de tipo anatómico, digamos, en ese caso solamente. Pero si no, el tratamiento es el CPAP. Bien, ¿alguna pregunta o consulta hasta ahí? Profesora, entonces cualquier persona que por lo general ronque mucho a la noche puede tener apnea aunque no se dé cuenta. Los ronquidos son un factor predisponente, pero no es un factor condicionante para tener apnea del sueño. ¿Sí? Porque las apneas, dijimos que digamos, si bien los ronquidos son un marcador importante, no es que sea determinante de tener apnea del sueño. Por ahí es solo posicional el ronquido, por eso decíamos de evaluar al paciente, que si duerme en otra posición y el ronquido desaparece, no es una apnea del sueño, sino que es posicional, ¿sí? Es, digamos, una alteración anatómica que se corrige. Por eso se recomienda no dormir boca arriba, por así decirlo. Digamos, no es que el paciente que ronca es un paciente que tiene apnea. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Acá me preguntaban si el alcohol puede llevar a una apnea obstructiva. El alcohol no lleva a una apnea obstructiva. El alcohol lo que hace es, por así decir, generar más o sea, es como un relajante. Entonces el paciente que por ahí tiene una predisposición a tener una obstrucción de la vía aérea superior con benzodiazepinas o con alcohol, esa obstrucción se marca más. Por eso por ahí cuando hay personas que toman alcohol, cuando toman bastante alcohol y duermen, roncan, y es porque porque el paciente está más relajado todavía, todo lo que es la parte de la musculatura faríngea, y por eso se produce el ronquido. Pero no es que el alcohol genere una obstrucción, sino lo que hace es relajar más los músculos de la vía aérea superior. Acá me dicen si el CPAP se usa para los dos tipos de apnea por igual. No, el CPAP solo se usa para las apneas obstructivas. Las apneas centrales tienen un equipo especial y son pacientes que están más asociados a insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es como un pseudo ventilación lo que tienen los pacientes que tienen apneas centrales. El CPAP se usa para las apneas obstructivas. Doctora, Sí, tengo una consulta. bien. En los otros Sí. tratamientos que usted dijo sobre el dispositivo oral para lo que es el ronquido y la apnea obstructiva, ¿es lo mismo también decir que se utiliza un marcapaso lingual? Porque yo había leído ese término, no sé si es lo Sí, mismo lo que usted dijo. sí, hay dentro de los dispositivos de amanceo mandibular y demás, hay varios y se usan según cada paciente, pero sí existe el marcapasos y esas cosas. Existen Muchas gracias. distintos métodos, sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, además Sí. de la polisomnografía, ¿habría que hacer algún otro estudio como una tomografía o una ecografía, por ejemplo, para evaluar alteraciones estructurales? Sí, digamos, a los pacientes se les hace digamos, el examen físico general y después lo que es la parte del sueño se detiene más, como les dije, en el perímetro del cuello, en el malampati y demás. Hay algunas causas de apneas de sueño que son anatómicas, que en ese caso es a los pacientes que los estudiamos más, ¿sí? Que se encarga el otorrino o el
cirujano de cabeza y cuello, todos los que sean alteración de la anatomía de la faringe. ¿Sí? En eso sí. Después, obviamente, al paciente se lo estudia para hipotiroidismo, se lo estudia para diabetes, se estudia todo lo que es el síndrome metabólico. Acuérdense que, como les dije que estaba en el PowerPoint, la apnea del sueño es un factor condicionante para tener hipertensión arterial. Cuando ustedes hacen el mapa, no sé si saben lo que es el mapa, es el monitoreo de la presión arterial continuo durante 24 horas, los pacientes que tienen hipertensión arterial suelen tener hipertensión arterial durante el día y cuando descansan a la noche esos valores de TA disminuyen. Los pacientes que tienen apneas de sueño tienen hipertensión arterial durante la noche, cuando están descansando. ¿Sí? Por todo lo que les dije, que hay una alteración fisiológica de lo que es el tono vagal, el tono simpático, la bradicardia, el aumento de la presión intratorácica, eso predispone a tener hipertensión. Entonces, si a estos pacientes les hacemos un monitoreo de presión arterial, vamos a ver, o por ahí el diagnóstico lo hace el cardiólogo directamente cuando hace un monitoreo de presión arterial, puede evaluar que durante la noche o cuando descansa tiene valores altos de tensión arterial. Y esto se debe a la apnea de sueño. Es decir que según cada paciente se le hacen estudios más complejos, como les dije, el hipotiroidismo, después una tomografía si sospechamos que hay tejido linfoide que no corresponde. Se le hacen varios estudios, pero eso es según cada paciente. Doctora, Sí. esta apnea con las manifestaciones clínicas va piorando del grado con el pasar del año, de los años o no? Sí, si no Va se hace piorando. tratamiento, empeora. Sí, Empeora, ¿sí? sí. Un paciente puede tener solamente sueño no reparador, es el paciente que se levanta y que todos los días, o sea, se duerme, pero no tiene la sensación de haber descansado. Después puede empezar con cefaleas matinales, que son secundarias a la hipertensión arterial, alteración cognitiva, y después se va complicando con, no sé, un infarto o una ACV. Siempre los pacientes que son obesos y que tienen infarto y ACV, hay que evaluar que la causa, aparte, no sé, de la dislipidemia, de la hipertensión arterial, que la causa de ese ACV o de ese infarto no haya sido la apnea del sueño. ¿Sí? Si uno no lo trata, obviamente las complicaciones son graves. También los accidentes de tránsito, porque son pacientes que al mínimo que se relajan, se duermen. ¿Sí? Hay personas que cuando se les hace el test, y en la escala de por esa que yo les dije, el test que evalúa la somnolencia que tiene, hay pacientes que se duermen, no sé, mirando televisión antes de dormir, que bueno, eso es muy común cuando uno está cansado, pero hay pacientes que se duermen hablando, conversando en una reunión, digamos, o sea, la patología avanza y genera las complicaciones. Las más importantes, o por ahí las que hay que estar más atentos, es el ACV y el infarto, y los accidentes de tránsito. Sobre todo si es un paciente que está manejando, no sé, un transportista, un remisero, alguien que se dedique a esa profesión y tiene apneas de sueño, es muy peligroso. Profe, Doctora, Sí. Leticia, ¿hablaste? sí, profe, yo te quería preguntar, la apnea del sueño, o sea, central, perdón, yo puedo considerar que es una enfermedad de base que afecta al centro de respiratorio o no, cualquier enfermedad de base que me lleve a una hipoxemia o algo así puede ser una apnea del central. Claro, ahí sí, el problema, como vos decís, está en el centro respiratorio, no es una apnea por obstrucción. Por eso el tratamiento no es el CPAP, sino que es como un sistema de ventilación parecido al de la ventilación de la terapia, y está muy asociada a la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? No tiene que ver con la apnea obstructiva. Por eso el paciente cuando tiene apneas de sueño, tenemos que diferenciar si es central, porque tiene un tratamiento específico,
o si es obstructiva porque el tratamiento va a ser o las medidas médicas o el CPAP. Gracias. Bien. Doctora, ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí. una consulta. Sí, Tratando doctora. la patología de estos pacientes, ¿suele mejorar los episodios de apnea, por ejemplo, estabilizando la tensión arterial y eso, o van a Sí. seguir con estos episodios? No. La idea de tratar a este paciente es, como yo les dije, usar el CPAP es disminuir las apneas e hipopneas del sueño. Una vez que yo disminuyo las apneas e hipopneas del sueño, es decir, que el paciente no desatura, no tiene microdespertares, porque ventila bien, todas estas complicaciones, como ser la hipertensión arterial principalmente, mejoran. Y a los pacientes se los controla cada 3 o 6 meses con el CPAP, ¿sí? Porque, por ejemplo, tiene una apnea obstructiva con un índice de perturbación de 35, se le dosa el CPAP, se lo pone a una presión determinada, a los 6 meses se lo vuelve a estudiar en el laboratorio del sueño, así que el paciente va a dormir con el aparato, y vemos que tiene muchas menos apneas de sueño, entonces ahí lo que se hace es ir bajando la presión del CPAP, es decir, que el paciente a medida que hace el tratamiento va mejorando las apneas del sueño y obviamente la calidad de vida del paciente. No es un tratamiento que lo va a curar del todo, pero sí va a disminuir, por así decir, las comorbilidades que tiene. Muchas gracias, doctor. De nada. Doctora, última para cerrar. Doctora, una pregunta. Sí. Un minutito. Los cambios que le producen al paciente con hipotiroidismo, Sí. ¿son la razón de que le causa la apnea o son los cambios hormonales que le producen la apnea? ¿Cómo es tu pregunta? ¿Por qué el hipotiroidismo se relaciona? Sí. No, eso es por una cuestión hormonal. Viste que los pacientes que tienen hipotiroidismo son más, como que tienden más al sueño. Los hipertiroides son más activos y los hipotiroides son pacientes, por así decirlo, más tranquilos o más, sí, que tienen más tendencia al sueño. Si un paciente tiene apneas del sueño y a la vez tiene hipotiroidismo, todo eso va a estar más complicado. Entonces lo que tenés que tratar es el hipotiroidismo para evitar esa sensación de fatiga, de cansancio, limpiar eso que corresponde a la parte hormonal y ver cuánto es de apnea de sueño. Gracias, doctora. De nada. Doutora, ia só Sí. perguntar uma questão dudosa acá. Se o Sí. paciente, hoje, muita gente se automedica para tratamento de insônia e Ajá. uma superdosagem le pode ligar a uma apneia, muitas vezes por autorrelaxação também de su... Sí. ¿Cuántas veces, a ver, seguramente que a alguno le pasó Sí, de dormir al lado de alguien o de viajar en un colectivo a la noche y alguien ronca y de repente el ronquido se para y parece que el paciente se murió y de repente respira fuerte otra vez y uno se relaja? Si esos pacientes que tienen un sueño no reparador toman algún somnífero, por así decir, una benzodiazepina para descansar mejor, peor, generan más apnea de sueño y más cansados van a estar al otro día claro, porque claro. menos sueño profundo tienen. ¿Sí? El problema de esto es que no llegan al sueño profundo, y en el sueño profundo es donde el cerebro descansa, donde las hormonas se acomodan, y si uno no llega a eso, se producen todas estas complicaciones. ¿Sí? No es el solo hecho de duermo o no duermo, sino a nivel fisiológico todos los cambios que se producen por no llegar al sueño profundo. Lo mismo pasa cuando uno no duerme mucho, pero una cosa es no dormir por 2 o 3 días, no sé, porque tiene que hacer una guardia, porque tiene un examen, tiene que estudiar, y otra cosa es el paciente que nunca, ningún día, tiene un sueño reparador. ¿Sí? Eso a nivel, como les dije, cardiológico y neurológico tiene sus repercusiones. Gracias, doutora. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Estamos con la parte de sueño. Bueno, lo más importante que sepan de esto es, como les dije, los conceptos de apnea y hipopnea, las complicaciones o las consecuencias fisiológicas que trae, o sea, por qué le damos importancia a las apneas del sueño y cuál es el tratamiento. ¿Sí? Después hay un montón de cosas dentro de las apneas del sueño, pero lo más importante que sepan la parte fisiológica de por qué es importante que los pacientes no tengan apneas de sueño y en qué paciente sobre todo lo voy a sospechar. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda clase, que no tiene nada que ver con apneas de sueño, que es la parte de neumonías en el paciente inmunosuprimido. Les voy a pedir que me den 5 minutos, descansamos y volvemos a la clase. ¿Estamos? En 5 minutos arrancamos con la siguiente clase. Como les decía, el segundo tema no tiene nada que ver con la apnea del sueño. Quedó la parte de patología infecciosa o de neumonías en el paciente inmunosuprimido. Dentro de lo que es patología pulmonar o patología respiratoria del paciente inmunosuprimido, que principalmente vamos a ver HIV, pero también el inmunosuprimido puede ser un paciente oncológico, un paciente en tratamiento prolongado con corticoides o algún paciente que tenga algún déficit de inmunoglobulinas y demás, pero vamos a enfocarnos más en lo que es HIV. Dentro de la patología respiratoria puede ser de tipo no infecciosa, es decir, que estos pacientes pueden tener, como cualquier paciente inmunocompetente, cáncer de pulmón, pueden tener obstrucción bronquial, pueden tener hipertensión pulmonar, y dentro del cáncer, después vamos a ver al final de la clase, hay 2 que son específicos, y dentro de lo que es patología infecciosa, principalmente bacterias, virus, y lo que son los hongos, la parte micológica. Bien, la incidencia de lo que son las muertes relacionadas a patología infecciosa por HIV a lo largo del tiempo fue disminuyendo una vez que se conocieron las drogas antirretrovirales y a la vez cuando los pacientes hacen lo que es la profilaxis en el tratamiento antirretroviral. No sé si sabían que los pacientes tienen el tratamiento antirretroviral y algunos pacientes, de acuerdo a la carga de CD4, del linfocito CD4 que tengan, se les agrega una profilaxis para distintos tipos de bacterias y evitar las infecciones. Este gráfico es importante que lo sepan y que lo tengan medio en mente, porque es lo que por ahí nos va a orientar a la patología que tiene el paciente. Este gráfico lo van a encontrar en internet, pongan CD4 patología respiratoria y les va a salir ahí distintos gráficos, pero lo más importante es saber que a medida que el paciente inmunodeprimido tiene menor recuento de células CD4, más raro o menos prevalente es el germen por el cual va a infectarse, ¿sí? Pacientes que sean inmunodeprimidos y tengan un conteo superior a 200 células CD4 pueden tener, como los pacientes inmunocompetentes, neumonías bacterianas, tuberculosis, bronquitis. A medida que ese número disminuye, aparecen los gérmenes que son menos prevalentes o que son más prevalentes en pacientes inmunodeprimidos, como ser el neumocito girobenchi, como ser los hongos como la criptococosis, la histoplasmosis, parásitos como el toxoplasma, algunas bacterias por ahí más raras como la pseudomonas, virus como citomegalovirus y todo lo que es la familia de herpes.
Entonces, tenemos que saber en estos pacientes el compromiso pulmonar, evaluar el origen del HIV, ¿sí? Si fue por vía vertical, si fue por vía por drogas o por vía sexual, antecedentes, si es la primera infección, si es la primera infección, si ya tuvo otras enfermedades infecciosas, si realiza o no profilaxis, y después vamos a evaluar en la radiografía si tiene nódulos, si tiene una consolidación o si tiene una radiopacidad de tipo difusa. Como siempre les digo, estos pacientes con la radiografía nadie va a diagnosticar citomegalovirus o nadie va a decir tiene diagnóstico de una pseudomonas. Lo que vamos a ver es, de acuerdo al patrón radiográfico o tomográfico que tenga y de acuerdo al recuento de CD4, nos va a orientar al posible germen, ¿sí? En cuanto a lo que es neumonía, los pacientes inmunosuprimidos tienen una incidencia o mayor probabilidad de tener neumonía por neumococo, influenza, pseudomonas o estafilococcus aureus, con una clínica que es similar a la inmunocompetente, pero un curso más agresivo, ¿sí? Estos pacientes, aparte de hacer la consolidación, se les suele asociar un derrame pleural o se suele complicar con una empiema. Eso en cuanto a las bacterias o los gérmenes más prevalentes de neumonía. Después van a leer en el libro que existen gérmenes que son frecuentes en pacientes inmunodeprimidos. Uno de ellos es la nocardia. La nocardia suele verse en pacientes que tienen menos de 200 CD4. Se manifiesta primero con lesiones en la piel o abscesos en el sistema nervioso central, y a nivel del parénquima pulmonar va a generar una consolidación que después se cavita. Así como ven en la imagen, en el lado derecho tiene una consolidación y si ven bien, tiende a cavitarse. ¿Cómo hago el diagnóstico de que es una nocardia? Porque dijimos que con la imagen nadie hace diagnóstico, sino sabiendo los CD4 puedo pensar que es una nocardia, y después mediante un estudio, que en este caso puede ser un cultivo del esputo o un lavado broncoalveolar o una biopsia, se aísla el germen, ¿sí? El tratamiento para esta bacteria, van a leer que es un tratamiento largo, son 6 semanas, y de antibióticos combinados. Por lo general se usa trimetroprima asociado a un aminoglucósido que es la amicacina. ¿Estamos? Todas estas bacterias que son poco frecuentes y que las vemos en pacientes inmunodeprimidos, en sistema nervioso central generan una consolidación, en pulmón generan una consolidación o derrame o lo que sea, vamos a ver, y están acompañados por compromiso de otro órgano, que por lo general es piel o sistema nervioso. Después tenemos la Bartonella, que también es frecuente, que lo que genera es lo que se llama angiomatosis basilar, es una proliferación en los vasos de la vía aérea respiratoria, está acompañada de lesiones en piel, y se va a manifestar como nódulos a nivel de la tomografía, asociado a adenopatías en el mediastino. Después otra bacteria es el Rhodococcus, que también va en pacientes con menos de 200 CD4. Está asociada a lesiones cavitadas que tienen paredes gruesas y derrame pleural. ¿Sí? Esto puede ser también una tuberculosis, por eso siempre hay que aislar el germen para hacer el diagnóstico. Y el tratamiento también es prolongado y lleva antibióticos combinados. Después tenemos las micosis, que son muy frecuentes en estos pacientes, sobre todo cuando hay menos de 100 CD4, menos de 150 CD4. La criptococosis tiene el compromiso en sistema nervioso central o compromiso pulmonar, que se va a manifestar como nódulos o infiltrado reticular y está asociada al derrame pleural. Y después el histoplasma, que es otro hongo frecuente, genera una infección diseminada que tiene principalmente compromiso cutáneo, y a nivel del parénquima pulmonar es una imagen inespecífica, o sea, es una imagen, un infiltrado de tipo retículo nodulillar, pero lo más característico son las lesiones de piel. Y el diagnóstico se puede hacer por una fibrobroncoscopía con lavado o directamente biopsiando las lesiones de la piel.
Después tenemos el Aspergillus, que tiene diferentes formas de manifestarse, que también varía con los CD4 del paciente. En pacientes que tienen pocos CD4, es decir, menos de 50, se manifiesta como forma invasiva. La forma invasiva genera necrosis en el parénquima pulmonar. Y la otra forma característica, van a leer que se llama micetoma. Micetoma, esta es la forma invasiva, la necrosis tisular, como les dije. Puede ser cualquier germen, tenemos que hacer el diagnóstico con el aislamiento. Y el micetoma sí que es característico, y este sí, viendo la imagen podemos hacer diagnóstico, es el hongo que se aloja en una cavidad que ya estaba formada. Por ejemplo, un paciente que tiene bullas, o que tiene quistes, o que tiene una cavidad vieja por otra causa, el hongo se aloja en esa cavidad y crece ahí dentro y forma lo que se llama micetoma, que es como una pelotita de hongo adentro de esa cavidad. Si a este paciente que vemos la radiografía, que tiene la cavidad y que adentro está ocupada, le hacemos una radiografía en posición horizontal o, no sé, haciéndola vertical, por así decirlo, vemos que esa pelotita que está dentro ocupando ese micetoma cambia de posición, es decir, que no está adherido, es digamos, una... Flota. ¿Cómo? Es móvil. Es móvil, exactamente. Es como un tejido de fibrina y de hongo y de tejido inflamatorio, pero no está adherido a la cavidad, está móvil dentro de la cavidad. Ese es mortal, ¿no, profe? Ya ese estadio del SIDA. No es mortal, a veces la complicación que tiene es que ese micetoma por ahí lesiona la pared de la cavidad, y si está en contacto con una arteria bronquial, puede generar hemóptisis, y si la arteria es importante, una hemóptisis severa o masiva, como veíamos antes. Pero en sí el micetoma no es mortal. Por ahí una complicación es sí que rompa algún vaso y genere hemóptisis. La que sí es más grave es la invasiva, ¿sí? Porque eso nos está hablando de necrosis del parénquima. Bien. Y después otro germen sí, que les recomiendo que lo lean, porque es muy frecuente y es característico de pacientes de una HIV, es el Pneumocystis carinii o Pneumocystis jirovecii. Por lo general se desconoce la vía de contagio, se cree que uno se contagia en la infancia o a lo largo de la vida y queda latente, y cuando hay inmunodepresión se manifiesta. Antes se veía, cuando apareció todo lo del SIDA, HIV, era más frecuente en pacientes homosexuales o de raza blanca, pero ahora eso ya no ocurre tanto. También bajó la prevalencia una vez que inició lo que es la profilaxis. Estas drogas que yo le decía, aparte del tratamiento básico del paciente con HIV, la profilaxis para pacientes que tienen menos de 100 CD4, se les da trimetroprima sulfa 3 veces a la semana, con el fin de evitar la infección por este germen. Es decir, que a veces se ve poco, o lo vamos a ver en pacientes que es su debut de inmunodepresión, o en pacientes que tienen inmunodepresión y no tienen profilaxis para PCP. La clínica es una neumonía bilateral, el paciente cursa con una neumonía, pero la característica es que rápidamente lleva a la insuficiencia respiratoria. Si el paciente se estresa y termina en insuficiencia respiratoria a las 24 o 48 horas. Y otra cosa característica, que también es otro germen que por ahí podemos hacer el diagnóstico entre la clínica y la imagen, es que tiene un infiltrado radiográfico o tomográfico característico que se llama en alas de mariposa. ¿Sí? Porque la neumonía, ahora vamos a ver una imagen, es bilateral y suele ser en los campos medios. Bueno, también puede tener nódulos o puede tener quistes, y el tratamiento es un tratamiento prolongado que se hace con trimetroprima sulfa, siempre ajustando la dosis al peso del paciente, y en los casos que curse con insuficiencia respiratoria se le agrega corticoides. Y son pacientes que, de acuerdo al curso de la neumonía,
se los trata en terapia. Esto es lo que les decía, el infiltrado en alas de mariposa, porque es una neumonía bilateral que suele comprometer a los campos medios, y se le dice en ala de mariposa porque, bueno, el mediastino vendría a ser el cuerpo y la neumonía bilateral vendrían a ser las alas. Es como una imagen muy característica que cuando uno la ve y ve al paciente con la disnea o la desaturación, siempre es neumonía por PCP. Y lo que se ve en tomografía de esta imagen es imagen en vidrio esmerilado. ¿Se acuerdan lo que era el vidrio esmerilado? Es como ese vidrio que tapa, pero deja ver lo que hay atrás, ¿sí? Es como esa imagen gris que vemos en la tomografía de la derecha. Bien, y después otros gérmenes que hay en estos pacientes o que son prevalentes en estos pacientes son las micobacterias no tuberculosas. La micobacteria tuberculosis puede dar en cualquier paciente, también inmunocompetente, pero suele ser una manifestación para los pacientes que tienen HIV, puede acelerar el curso del HIV, y el compromiso puede ser, de acuerdo al recuento de CD4 que tengan, puede ser imágenes cavitadas, igual que la tuberculosis común, o puede ser una TBC miliar, ¿sí? Los gérmenes más comunes es el Kansasi y el complejo Avium, que son las micobacterias Kansasi o Avium. Y como les dije, de acuerdo a los CD4, pueden ser lesiones inespecíficas, como una tuberculosis miliar, o pueden ser imágenes cavitadas. Siempre en estos pacientes hay que hacer diagnóstico del germen, hay que hacer cultivo del esputo o cultivo del lado broncoalveolar para llegar al diagnóstico. Dentro de los virus, principalmente lo que es la familia del herpes virus, que van a generar neumonías o traqueobronquitis. El citomegalovirus, que da imágenes nodulares. Y el Epstein-Barr también suele dar neumonías, que va a dar nódulos perivasculares. Y estas son algunas de las imágenes que se ven en neumonías de tipo viral. Nadie sabe qué virus es hasta que se aísla, obviamente, pero la característica que es vidrio esmerilado, suelen ser bilateral y a la vez tienen imágenes nodulillares. Y en cuanto a los parásitos pueden ser, dan lesiones inespecíficas, ¿sí? Como dijimos, puede dar vidrio esmerilado, puede dar nódulos, puede dar imagen retículo nodulillar, pero los principales que comprometen al parénquima pulmonar va a ser el toxoplasma, el estrongiloides y los microsporingos. Bien, hasta ahí de la patología infecciosa o las neumonías. ¿Alguna pregunta? Cada una tiene su tratamiento específico y obviamente no son tratamientos de 7 o 10 días como el paciente inmunocompetente, sino que los tratamientos varían de 3 a 8 semanas de acuerdo al germen y de acuerdo a la respuesta del paciente. Y además hay que ver si es solo compromiso respiratorio o, como les dije, hay compromiso del sistema nervioso central o lesiones en piel, con lo cual el tratamiento va a ser más prolongado todavía. Bien, y después, para que tengan en cuenta en cuanto a la patología respiratoria de los pacientes inmunosuprimidos, está lo no infeccioso, que como les dije puede ser cáncer, puede ser obstrucción, o lo principal, hipertensión pulmonar. Lo mismo, tenemos que saber el recuento de CD4 y saber que con menos de 100 células CD4, lo que más se predispone es el linfoma y el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi ocurre cuando hay menos de 150 CD4. Se suele manifestar como lesiones en piel, que son violáceas, ahora les voy a pasar una foto, y puede comprometer a cualquier parte de la vía aérea, desde orofaringe, laringe, parénquima pulmonar, y la parte gastrointestinal. Hay pacientes que a veces, haciéndole una fibrobroncoscopía, se encuentran estas lesiones y ya se hace el diagnóstico sin tener por ahí manifestación clínica todavía. Pero es frecuente en los pacientes que tienen bajo recuento de CD4. Estas son las lesiones que dan piel, y a nivel del parénquima dan nódulos e infiltrado retículo nodulillar, y esto es lo que les decía, es la imagen de
una fibrobroncoscopía, la tráquea, y al final se divide en la carina izquierda y en la carina derecha, y vemos que a nivel de las paredes de la tráquea aparecen esas lesiones rojo-violáceas, se hace biopsia de eso, y con eso ya se hace el diagnóstico del sarcoma. Y lo otro, el linfoma, que es la segunda enfermedad prevalente, digamos, no infecciosa, respiratoria, también está asociado a los CD4, si es linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, y se manifiesta principalmente por imágenes de tipo nodular y compromiso de los ganglios del mediastino. Bien, hasta ahí era la parte de inmunosupresión. Pero como les dije, hay un montón de bacterias, de hongos o de estas neoplasias, que sí o sí, para hacer el diagnóstico definitivo, tengo que tener una muestra o de la bacteria o de la lesión. Y en cuanto a lo que es el tratamiento de las bacterias, como les decía recién, ver si es compromiso solo del parénquima pulmonar o si es compromiso sistémico, y de acuerdo a eso va a variar el tiempo de tratamiento. Y por lo general, los antibióticos son combinados en estas patologías. No es que hay... ¿Tratamiento es empírico, doctora? A veces cuando no tenemos diagnóstico, cuando no tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico etiológico, se hace un tratamiento empírico. Digamos, se sube en la escala de antibióticos y se pone hasta que se obtenga respuesta o hasta que se obtenga el diagnóstico. Por ejemplo, si llega a la guardia un paciente que tiene, no sé, con clínica de neumonía, que está desaturando y hacemos un laboratorio y tiene 1000 blancos totales, tenemos alta sospecha de que sea un paciente inmunodeprimido. Entonces ese paciente directamente, ya si tiene la imagen característica de la neumonía bilateral, no le vamos a poner amoxicilina clavulánico, sino que directamente ya baja al tratamiento de PCP. Si es un paciente que tiene, no sé, nódulos y virus esmerilado y tiene muchos linfocitos, o sea que te da paraviral, se le puede tratar directamente con aciclovir. Por lo general, al principio a estos pacientes se les pone un tratamiento de amplio espectro y después se va bajando de acuerdo al diagnóstico etiológico. Pero lo más característico o lo más frecuente de ver es la neumonía por PCP, y después lo que es la tuberculosis, que siempre hay que diferenciar de bacterias, de micobacterias no tuberculosas, y después, bueno, esas son las principales. Pues sí, hay causas virales, hay parásitos, pero lo más frecuente o lo que sí, lo que se ve con más frecuencia es la neumonía por PCP en estos pacientes. Con lo cual, ¿Puede dar una tratamiento para infección PCP entre lo tienen que dos? saber. ¿Cómo? Si se puede dar la infección, o sea, una neumonía por más de un agente al mismo tiempo, Sí. digamos. Sí. Sobre todo cuando empieza de causa viral, que se suelen complicar con bacteriana. Y en Una ese caso, consulta. o sea, si tenemos dos patrones distintos, ¿por cuál nos relevamos? Porque va a ser un patrón mixto o Le no, a pones la hora del todo, diagnóstico. le podés poner tratamiento antibiótico, antimicótico y antiviral a la vez. Con respecto al sarcoma de Kaposi, yo tengo entendido que está asociado al herpes 8. No sé, ¿no entraría en causa infecciosa? Sí, digamos, es como la etiología, pero puede manifestarse solo digamos, es como que tiene un origen medio indeterminado, pero no se lo engloba tanto como lo infeccioso acá, sino como lo neoplásico. Y desde el punto de vista neoplásico, ahí hacemos una quimioterapia directamente, por cómo Sí, estaba ahí en la imagen que usted nos mostró. sí, se hace biopsia, se hace el diagnóstico del sarcoma y empieza quimioterapia si dan las condiciones del paciente. ¿Algo más? Doctora, ¿estos pacientes van a tener una clínica más parecida a la de una neumonía atípica o a una neumonía típica? Depende del agente etiológico, ¿sí? Pacientes con neumonía por neumococo van a tener una neumonía común, pero como les dije, por ahí se asocia a un empiema o a un derrame pleural, y la PCP es más de las atípicas. Uno cuando oculta a estos pacientes no tienen nada llamativo o tienen poca manifestación en el examen semiológico, y sí mucho en lo que es la radiografía.
la radiografía o la clínica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, esos eran los 2 temas de hoy. Si no tienen más preguntas, terminamos acá. Después que me dicen en el Profe, chat. ¿será que Sí. puede subir estos Power a la plataforma? Sí, yo se los paso a la doctora y ella lo sube, pero sí, van a quedar seguramente ahí. Gracias. ¿Estamos? Bueno. Bueno, Profe. entonces, sí. Profe, disculpe, si nos podría dar 5 minutos para que el resto de los chicos pongan sus asistencia en el chat, porque muchos tuvimos problemas anteriormente, si nos puede dar 5 minutos. Sí, sí, yo ya terminé, dejo la clase abierta para que les tomen asistencia. Doctora, ¿Estamos? Sí. ¿vamos a tener otro parcial o no? No sé si... No sé si tienen otro parcial o ya viene el examen. Eso no estoy al tanto. Gracias. Bueno. Listo, entonces. Nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego, profe. Gracias. Saludos, doctora. Hasta luego, doctora.